Bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro. La analogía que Pedro utiliza en este capítulo me hace recordar una experiencia que viví hace algunos años mientras visitaba una iglesia en una zona rural. Visitando a una familia para llevar el evangelio, nos dimos cuenta que ellos se dedicaban a criar cerdos. Era interesante ver el cuidado que tenían con ellos. Les daban un alimento muy bueno, les daban medicamentos, pero particularmente me llamó la atención que había una persona encargada de bañarlos a todos y cada uno de ellos. Los bañaba con jabón, les echaba mucha agua hasta dejarlos limpios. Pero curioso es que cuando ellos terminaban, entonces los cerdos caminaban rumbo a los charcos que los rodeaban y se tiraban sobre ellos. Y ahí se revolcaban en el lodo. Yo le hice una pregunta a esta persona. Si los cerdos hacen eso, ¿por qué los limpian o por qué los lavan? Bueno, finalmente la respuesta a esta interrogante en realidad es que esa es su naturaleza. Y por más que limpien los cerdos, finalmente se revolcarán nuevamente en el lodo. Pablo hace esta comparación en aquellos que una vez han conocido el evangelio, pero vuelven a los malos caminos. Abramos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus desilusiones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. Aquí Pedro comienza a especificar y ampliar un poco el tema que dejó inconcluso en el capítulo de ayer. Ayer hablábamos acerca de cómo la profecía ha sido utilizada por muchos falsos profetas, pero hoy a través de este capítulo se nos dan características de cómo son estos profetas y cómo podemos nosotros identificar a cada uno de ellos. ¿Qué características tienen? En primer lugar, vamos a decir que los falsos profetas han existido y existirán siempre. Esto es parte de la profecía bíblica. En segundo lugar, sus mentiras serán presentadas de tal manera que parezcan verdades. En segundo lugar, muchos serán engañados. Pero serán engañados aquellos que no son capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso. En cuarto lugar, el interés de estos falsos profetas es obtener ganancias deshonestas. ¿Y sabes cuál es el objeto que trafican para estas ganancias deshonestas? Es la palabra de Dios. Es normal y es típico que hoy en día encuentres a hombres elocuentes que predican la palabra, pero no lo hacen, sino cobran fuertes cantidades de dinero. Es impresionante ver cómo muchas personas son de alguna manera invitadas a pagar grandes sumas para escuchar un mensaje bíblico. Eso es comerciar con la palabra de Dios. Y es la característica de los profetas de hoy en día, o profetas entre comillas, porque realmente son falsos maestros. De estos nosotros debemos cuidarnos. De los versículos del 4 al 10 nos habla acerca del fin que tendrán estos hombres. Y el Señor dice a través de Pedro que si Dios no perdonó a los antediluvianos, que si Dios no perdonó a los de Sodoma y Gomorra, ¿cómo es posible que ellos serán perdonados? Ya que están actuando de la misma manera que los hombres de aquel entonces, que están siendo llevados por falsas doctrinas y enseñándolas a otras personas. Debemos tener mucho cuidado con esto. De estos hombres, el Señor dice lo siguiente: actúan como animales irracionales. Versículo 12. También su corazón está lleno de codicia. Versículo 15.
También son como nubes sin agua que son llevadas por cualquier viento de doctrina. También han dejado el camino recto y ahora viven una vida torcida. Y finalmente, prometen libertad, pero ellos realmente están esclavizados por sus propias concupiscencias. Es interesante notar estas características y el Señor desea que tú y yo no nos dejemos engañar por este tipo de hombres y mujeres. Notemos lo que dice el versículo 21 con relación a ellos. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta es la triste realidad de muchas personas que profesan una fe, pero finalmente abandonan las filas del pueblo de Dios y se dedican ahora de predicar una verdad a predicar una mentira. Para finalizar, quiero llamar tu atención al último versículo de este capítulo. Y es precisamente la analogía que Pedro utiliza. Dice lo siguiente: le sucede lo del proverbio tan cierto. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca nuevamente en el lodo. Esto es lo que ocurre con aquellos que una vez abrazaron la verdad bíblica, pero finalmente regresan al lodo cenagoso del pecado del cual fueron sacados. ¿Por qué lo hacen? Porque esta es su naturaleza. Es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que nos insta a cometer errores, a pecar frecuentemente. Pero recuerda que tú y yo, aunque tenemos esa naturaleza plasmada en nuestra vida, aunque esa naturaleza hemos nacido con ella, es posible vencerla a través de la naturaleza de Cristo. Así que evitemos hoy que nosotros estamos en los caminos del Señor. Aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, no volvamos una vez más al pecado, a las tinieblas de las cuales Dios nos sacó. Porque entonces seremos como el perro que vuelve a su vómito, o seremos como el puerco que ya lavado vuelve nuevamente a revolcarse en el lodo. Seamos constantes, firmes para seguir en la verdad del Evangelio. No permitamos que el enemigo nos haga retroceder. Una vez que hemos puesto nuestra mano en el arado, dijo Jesús, aquel que ve hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Porque si lo hace, entonces hará surcos torcidos, pero el Señor quiere que tú y yo andemos en rectitud. Si conoces a un falso profeta, por favor ten cuidado, ora por ellos,ínstales a que se vuelvan de sus malos caminos. Y si tú que me estás observando, eres uno de los que se aprovecha de la palabra del Señor para cobrar cantidades grandes y enriquecerte, por favor, vuélvete de tus malos caminos. Sal de esa situación, porque el Señor a ti también quiere salvarte. Quiero que hoy oremos por todos aquellos que se han desviado del camino del Señor. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a mantenernos fieles hasta el final. Que nos ayudes a andar en caminos rectos, caminos de paz, de tranquilidad, caminos de honestidad, de integridad, que nunca nos separemos de ellos. Que la palabra de Dios sea utilizada correctamente. Oramos por aquellos que por alguna razón se han desviado de tus caminos, aquellos que han sido engañados por el enemigo, para que tú los hagas volver a tus caminos, para que los podamos ver nuevamente en el redil. Abrázalos en esta hora y ayúdanos a nosotros ser un canal de bendición también para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.